Seguimos acompañándote y vamos a estar hablando de un tema que está directamente relacionado con Argentina y el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la política exterior en los próximos meses, en los próximos años? Quizás cuáles van a ser los planteos de la nueva gestión que en unos días va a estar asumiendo. Está el licenciado Daniel Escotorín con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un poco para reflexionar y para poder hacer una proyección, más allá de que todavía no asumió el nuevo presidente, pero ya hay algunas cosas que se han conocido. Hace algunos días ya se hablaba de un conflicto internacional en puerta, en este sentido con Nicaragua. Hubo muchas expresiones de Javier Milei en torno al mundo, muchas de ellas poco felices, ¿no? Como las referidas a Brasil, la referida también a China, y bueno, y distintas circunstancias que se han ido dando a lo largo de la campaña que hacían pensar que quizás, más allá de la apertura que Argentina proclama hacia el mundo, no sea tan sencillo encarar este tipo de vínculos, ¿no? Absolutamente. Bueno, si algo caracterizó a Milei es en su inicio un discurso duro, agresivo contra todos, y una vez ganadas las elecciones, bueno, comenzar a acomodarse en un tablero mucho más complejo, ¿no? Sus ida y vuelta con el armado del gabinete, Sí. y después también en lo que se refiere a la política internacional, bueno, algunos gestos que comienzan a marcar que una cosa son los dichos, otra cosa son los hechos. Una cosa es plantearlo desde su dogma, de su postura ideológica aparentemente intransigente, otra cosa es este término, ¿no? La complejidad de un tablero internacional que ya no es ese mundo de los 90, monolítico, ¿no? Asentado en un poder unívoco como el de Estados Unidos. Hoy tenemos una multipolaridad y así también en esa multipolaridad Argentina está asentada y asienta intereses básicos de su economía, no solamente de sus relaciones diplomáticas. Vos bien nombrabas dos casos que son fundamentales, Brasil y China. Bueno, México Brasil, también tiene otra perspectiva totalmente diferente, un signo político distinto, ¿no? claro, a ver, pero el caso de Brasil, Brasil es el principal socio de Argentina en términos comerciales, además son los dos pilares del Mercosur, y el primer gesto de Milei, una vez elegido presidente, fue enviar a su futura canciller, a Diana Mondino, a invitarlo al presidente Lula. Y además, acompañado eso, no sabemos cómo irá a quedar, del ofrecimiento para que Daniel Scioli permanezca en la embajada. Es un gesto también que habla de la intención de recomponer relaciones bilaterales, personales más bien diría yo. Por otro lado, la respuesta de Brasil fue enviar al acto de asunción de Milei a un secretario, no a un ministro, pero entendiendo también que las relaciones bilaterales en términos, por lo menos en este caso, económicos, son importantes, ¿sí? Recordemos que durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil también hubo como una intención, ¿no?, de romper o por lo menos congelar las relaciones económicas bilaterales con Argentina. Y ahí juegan otros factores que no son estrictamente políticos, sino el de los actores económicos, ambos interesados en mantener un vínculo que es imprescindible, es necesario para los actores económicos tanto de Brasil como de Argentina. Ambos son, y en el caso para el caso de Argentina, Brasil es el principal socio comercial para las exportaciones y para las importaciones. Bueno, después aparece China, que es el segundo socio comercial en cuanto a los vínculos económicos, con lo cual plantarse desde un dogma ideológico, bueno, creo que Milei está comenzando a revisar eso porque, de hecho, sería un daño, pero fundamental para la economía argentina, más aún cuando él está planteando, bueno, un escenario catastrófico en cuanto a lo que va a ser sus políticas. Bueno, después está todo el cúmulo de relaciones con los países de la región, tanto desde lo político, que por supuesto ahí sí se podrán ver algunos cortes, algunos giros, el caso de México, el caso del vínculo con los países de la CELAC,
esa comunidad de países latinoamericanos que se constituyó a principios del 2000, ¿no? Que estaba asentado fundamentalmente en el vínculo con Venezuela, con Bolivia, con Argentina, y luego estuvo también Nicaragua, México también. Y también en el caso de Bolivia, hay que recordar que hace poco, la semana pasada, el Parlamento brasileño aprobó la incorporación de Bolivia al Mercosur. Es decir, son gestos políticos, pero que también tienen como sustento lo económico. Así que en ese sentido, lo que estamos viendo es un Milei que comienza a revisar sus dichos, sus discursos, porque efectivamente dañar las relaciones diplomáticas, tanto con Brasil como con China, ambos a su vez componentes del BRICS, sería letal para una economía como la nuestra, que ya viene lastimada, que ya llega bastante golpeada por sucesivas crisis, pero que no obstante esto, bueno, tiene muchos elementos, porque tiene muchos elementos para ponerse de pie, para reconfigurarse y para recuperarse. Digo, Argentina no es un país que esté asentado solamente sobre la producción de alguna materia prima, ¿no es cierto? No es un país, digamos, de monocultivo, sino que tiene una diversidad en sus materias primas, tanto en la agricultura como en la minería, como en sus recursos naturales, pero también en su fase industrial. Y también, por supuesto, eso derivado en todo el faz de las relaciones comerciales. ¿Cómo crees que va a ser también este camino en torno a los conflictos internacionales que ya están abiertos y que en algún momento pusieron a Argentina y a Brasil en la mira, ¿no? Un mundo donde han existido, bueno, todos sabemos el conflicto que existe justamente en Gaza y cómo nos puede llegar a tocar también todo este clima enrarecido, este clima donde hay tantas vidas inocentes además que han muerto, ¿no? Y que se ha cobrado. Sí, yo creo que, insisto esto, creo que va a comenzar a ganar el pragmatismo. Creo que... En buena hora, de alguna manera. Pero es necesario, porque una cosa son, insisto esto, los postulados políticos, los dogmas, ¿no? Las definiciones ideológicas, pero en un mundo multipolar como el nuestro, en este siglo XXI, donde incluso la guerra comercial China-Estados Unidos no es una guerra en términos... se puede plantear en términos políticos, pero no en términos económicos. En todo caso, hay una competencia, pero los vínculos entre ambas potencias está vivo. Entonces, tomando eso como ejemplo, creo que a partir de ahí es donde Argentina tiene que tener esta mirada inteligente, pragmática, ecléctica, si se quiere también, de ver dónde están sus intereses. Y en el caso de Milei, que dijo, bueno, nuestros únicos socios que vamos a reconocer, nuestros aliados, Estados Unidos e Israel. Bueno, que son los países con los cuales menos vínculos tenemos. En el caso de Estados Unidos hay un vínculo comercial, pero así siempre la balanza comercial siempre fue negativa. Es decir, es más lo que importamos que lo que se exporta a Estados Unidos, y además siempre en un plano de competencia desleal, porque Estados Unidos subsidia los productos agrícolas a aquellas regiones donde también Argentina exporta. Entonces, allí también hay competencia, digo, porque ambos son países ricos en materia prima, pero es una competencia desleal. Y en el caso de Israel, digamos, no mueve el amperímetro, nada. Claro. ¿No? Entonces, esa vocación de Milei de querer mostrarse como un aliado intransigente de fuerzas que además hoy están siendo muy cuestionadas. En el caso de Israel, lo estamos viendo, los informes sucesivos de los organismos de Naciones Unidas en su comportamiento, en su ataque a la Franja de Gaza. Cómo los propios países europeos también comienzan a mirar con preocupación. El caso de España cuestionó desde un primer momento el ataque de Israel a la Franja de Gaza. Entonces digo, Argentina necesita tener una mirada amplia, pero en esa amplitud entender que China y Brasil son hoy actores necesarios, imprescindibles, importantísimos para el desarrollo, siempre entendiendo también cuál va a ser la matriz productiva o la matriz económica. No se trata solamente si es buena o mala la relación con China o con Brasil, sino en qué términos se da. Si es que Argentina va a profundizar su matriz extractivista, su matriz de exportadora de materia prima, o va a comenzar a caminar hacia
un proceso de reindustrialización, de exportación de productos con valor agregado, etcétera, ¿no? Que esto se había dado en un primer momento en el gobierno de Alberto Fernández, pandemia y guerra en Ucrania, luego de alguna manera frenaron eso, pero siempre está esa tensión, ¿no? Entre el modelo agroexportador o exportador de materia prima o un modelo basado en la producción industrial y en la exportación de valor agregado. Es muy interesante porque los únicos momentos donde la balanza comercial fue negativa fue en los principales años del menemismo y en los 3 años del gobierno del macrismo. Es decir, aquellos momentos donde se abren las importaciones, donde el Estado se resiente y entonces se permite la introducción masiva de elementos importados, manufacturados, con lo cual es un golpe letal para una economía como la nuestra, ¿no? Sobre todo para las pequeñas y medianas industrias. Eso te iba a decir, ¿no? Hay que ver qué va a pasar justamente con la pequeña y la mediana empresa que tanto se han resentido. Vos nombraste 2 modelos claves, pero a los que Javier Milei sin lugar a dudas adhiere, ¿no? Con Macri casi como un socio incorporado a este gobierno que ha podido acomodar a varios de sus exfuncionarios y siempre de alguna manera rememorando o trayendo la figura de Carlos Menem, ¿no? Así que, bueno, hay que prestar atención para los días que se vienen y sobre todo para aquellos sectores que pueden verse perjudicados. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vos, Mabel. Gracias por compartir tu análisis acerca de este tema. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.